El caso de la sombra de la catedral. El aire gélido de Londres se colaba por las rendijas de la vieja oficina del inspector Alistair Blackwood. El aroma a café frío se mezclaba con el olor a tabaco rancio y a papel viejo. Alistair, un hombre de rostro curtido por años de lidiar con la oscuridad humana, con ojeras profundas y un aura de melancolía, estaba sumergido en un mar de papeles, investigando el caso de un robo a mano armada en un banco de la ciudad. Un sonido agudo y estridente lo interrumpió. Era el teléfono. El tono de llamada era uno solo, una melodía antigua y fúnebre. Alistair, sin apartar la vista de los papeles, cogió el teléfono y masculló un diga con voz ronca. Una voz temblorosa, femenina y apenas audible, respondió. «Por favor, no cuelgue, tengo que hablar con usted, hay algo terrible, en la Catedral de San Pablo». La voz se desvaneció, dejando a Alistair con la sensación de que algo no iba bien. «¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está usted?», preguntó Alistair, su voz más firme ahora, tratando de entender la situación. «La sombra, he visto la sombra, en la catedral, por favor, ayúdenos», balbuceó la voz antes de que la línea se cortara. Alistair quedó perplejo. «¿La sombra? ¿De qué está hablando?». La llamada anónima le había dejado un sabor amargo en la boca, una mezcla de curiosidad, miedo y un presentimiento que no podía definir. La Catedral de San Pablo, un monumento histórico venerado por la ciudad, era un lugar de paz y oración, y la idea de una sombra oscura acechando entre sus muros le causaba una inquietud que no podía explicar. Alistair se levantó de su silla, el sonido de sus huesos crujiendo como el de una puerta oxidada. Su rostro se endureció, un rostro curtido por años de lidiar con lo peor de la humanidad, pero que ahora mostraba un toque de perplejidad que le era ajeno. «Jones, necesito que revises los archivos de la Catedral de San Pablo. Y no me hables de fantasmas ni de cuentos de terror, ¿entendido?», dijo, mirando a la joven detective Sarah Jones, que estaba sentada frente a su ordenador, tecleando con rapidez. Sarah, con una sonrisa pícara, respondió: «Usted ya sabe que no me gustan las historias de miedo, inspector. Pero hay algo que no me cuadra en esta llamada, y no dejaré que la ignoremos». Alistair asintió, con la mirada perdida en sus pensamientos. La sombra de la Catedral de San Pablo lo estaba esperando. Sarah Jones, una joven detective con una mente aguda y un instinto para los detalles, revisó con cuidado los archivos de la Catedral de San Pablo. No encontró nada relacionado con sombras, fantasmas o apariciones. Todo parecía normal, demasiado normal para su gusto. «No hay nada, inspector. Nada fuera de lo común», dijo, con un tono de decepción. Alistair, sin embargo, tenía un mal presentimiento. «Vamos a la catedral. Necesitamos verla por nosotros mismos», dijo con decisión. La noche envolvía a la ciudad con su manto oscuro. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban desiertas, sumidas en un silencio inquietante. Al llegar a la catedral, la imponente arquitectura gótica se erguía frente a ellos, como una fortaleza de piedra que desafiaba al tiempo. La luna, en su fase menguante, proyectaba largas sombras sobre las paredes de la catedral, creando un efecto inquietante. Alistair y Sarah entraron a la catedral. El silencio dentro era ensordecedor. La única luz provenía de las velas parpadeantes en el altar, creando un ambiente sombrío y misterioso. Sarah se quedó perpleja. «Aquí hay un frío que no se explica, inspector. Y algo me dice que no estamos solos», murmuró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Alistair, con su mirada penetrante, observaba cada rincón de la catedral. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Notaba una extraña sensación de inquietud, de vigilancia. «¿Qué es esto?», preguntó Alistair, con voz baja, señalando una mancha oscura en la pared, cerca del altar. La mancha parecía moverse. «¿Se mueve?», susurró Sarah, con la mirada fija en la sombra. La mancha se extendió lentamente, como si una entidad oscura se estuviera manifestando. «Dios mío»,
exclamó Sara, retrocediendo con horror. Alistair, con el corazón latiendo con fuerza, tomó su pistola. ¿Qué demonios es eso?, murmuró, con el rostro pálido. La sombra creció hasta que se convirtió en una figura oscura y amorfa, con una presencia inquietante. Se movía con rapidez, desapareciendo y reapareciendo a voluntad. «¿Es real?», murmuró Sara, con un temblor en la voz. Alistair, con la mirada fija en la figura oscura, no podía encontrar una explicación. Era real. Era algo que no podía comprender. Alistair y Sara, con los nervios tensos, pasaron la noche en la catedral, tratando de comprender lo que habían visto. Sara, con un miedo que se resistía a admitir, buscó información sobre la historia de la Catedral de San Pablo. La catedral, construida en el siglo XVII, había sido testigo de siglos de historia, de guerras, de pandemias, de revoluciones. La construcción de la catedral, se decía, había sido financiada con el oro robado a los pobres y con el sudor de los esclavos. Quizás la sombra es una especie de maldición, una venganza por las injusticias cometidas en el pasado, sugirió Sara, con voz tenue. Alistair, con su escepticismo habitual, negó con la cabeza. No creo en maldiciones, Sara. Pero hay algo aquí que no cuadra, algo que no podemos explicar. A la mañana siguiente, con la llegada del sol, la sombra desapareció. Alistair y Sara se quedaron solos, en medio de una catedral que ahora parecía normal. Hay algo aquí que no se explica, inspector. Y no es una simple mancha de humedad, dijo Sara, con la mirada fija en la pared donde había visto la sombra. Alistair, con un gesto de resignación, asintió. Hay algo que nos esconde la catedral, algo oscuro que no queremos ver, respondió. En ese momento, un hombre se acercó a ellos. Era el sacristán, un hombre delgado y de mirada ausente. ¿Han visto algo?, preguntó el sacristán, con un tono de voz que sugería temor. Sí. Hemos visto una sombra, dijo Sara, con la mirada fija en el sacristán. El sacristán, con un gesto de pánico, señaló la pared. La he visto varias veces. Se mueve con rapidez, desaparece y reaparece a voluntad, murmuró, con la voz temblorosa. ¿Qué es lo que ha visto?, preguntó Alistair, con un tono de voz firme. La sombra de la catedral, dijo el sacristán, con una mirada llena de terror. El sacristán, con un corazón que se había llenado de miedo, les contó la historia de la sombra. La sombra, según las leyendas antiguas, era una entidad oscura y maligna, que se alimentaba del miedo y la desesperación de los hombres. La sombra se dice que es el espíritu de un hombre cruel, que fue torturado y asesinado dentro de la catedral. Su alma, corrompida por el odio, se quedó atrapada en este lugar, vagando entre las sombras, buscando venganza, dijo el sacristán, con una voz que se quebraba por el miedo. Se dice que la sombra tiene la capacidad de entrar en los sueños de las personas y alimentar sus miedos. Aquellos que la ven, se llenan de terror y desesperación, añadió el sacristán. Alistair, con la mente en blanco, se enfrentaba a lo inexplicable. Las leyendas, las historias que antes consideraba como simples cuentos, ahora cobraban vida propia. No podemos ignorar esto, Sara. Tenemos que encontrar una manera de detener la sombra, dijo Alistair, con un tono de decisión que contrastaba con su estado de shock. Sara, con su mirada de detective, se dio cuenta de que había un hilo conductor en las historias del sacristán. La sombra se alimenta del miedo. Necesitamos encontrar una manera de romper su poder, dijo Sara, con voz firme. Necesitamos la ayuda de alguien que comprenda la naturaleza de la sombra, dijo Alistair, con una mirada de determinación. Un experto en lo paranormal, añadió Sara, con una mirada de esperanza. Alistair y Sara se pusieron en contacto con una experta en lo paranormal. La doctora Eleanor Vance. La doctora Vance, una mujer enigmática y de mirada penetrante, era conocida por su conocimiento de las fuerzas oscuras y por su capacidad de resolver casos que habían dejado perplejos a la policía. La doctora Vance,
al escuchar la historia de Alistair y Sarah, no se sorprendió. La Catedral de San Pablo es un lugar de poder, un punto de encuentro entre el mundo real y el mundo espiritual. La sombra, en este caso, es una manifestación del miedo colectivo, una energía oscura que se alimenta del miedo de los hombres, dijo la doctora Vance, con una voz suave pero firme. Para detenerla, necesitamos romper su ciclo de miedo, añadió la doctora Vance. Alistair y Sarah, con un corazón que aún latía con fuerza, escucharon con atención las instrucciones de la doctora Vance. Tenemos que realizar un ritual de purificación. Necesitamos encontrar un objeto de gran poder, un objeto que pueda contener la energía oscura de la sombra. Y tenemos que encontrar una manera de romper su ciclo de miedo, dijo la doctora Vance. Alistair y Sarah se miraron con una mezcla de miedo y esperanza. Sabían que se enfrentaban a un desafío sin precedentes. La doctora Vance, con la ayuda de Alistair y Sarah, buscó en los archivos de la Catedral de San Pablo un objeto de gran poder. Descubrieron que la catedral poseía un relicario, un pequeño cofre de madera que se decía que contenía un fragmento de la cruz de Cristo. Este relicario, si es auténtico, puede ser la llave para detener la sombra, dijo la doctora Vance, con una mirada de esperanza. Alistair, con su escepticismo habitual, no estaba convencido. No creo en reliquias, doctora. Pero si es lo que se necesita. La doctora Vance, con un gesto de seguridad, dijo, la fe es un factor importante en la lucha contra las fuerzas oscuras. Si cree en el relicario, éste tendrá el poder para ayudarles. Alistair, con un suspiro de resignación, asintió. La doctora Vance preparó el ritual. El ritual se llevó a cabo en la noche, en el altar de la catedral. Alistair y Sarah, con el corazón latiendo con fuerza, asistieron al ritual, sintiendo la energía oscura que se cernía sobre ellos. La doctora Vance, con una voz que resonaba con fuerza, invocó las fuerzas del bien. El relicario, con la luz parpadeante de las velas, emitió una luz tenue pero intensa. La sombra, atrapada en el altar, se agitó con furia. La catedral se llenó de una energía oscura y fría. Alistair, con un miedo que le congeló la sangre, sintió que la sombra lo estaba observando. Sarah, con la mirada fija en la sombra, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La doctora Vance, con su voz llena de poder, continuó con el ritual. El relicario, con su luz tenue, comenzó a absorber la energía oscura de la sombra. La catedral se llenó de un ruido infernal. La sombra rugió con furia. Alistair y Sarah, con un miedo que se extendía como un virus, se aferraron al altar, sintiendo la furia de la sombra que los rodeaba. La catedral se estremeció, como si la propia tierra temblara ante el poder de la entidad oscura. Las velas se apagaron una a una, sumiendo la catedral en una oscuridad espesa que parecía tangible. La doctora Vance, con la voz firme, continuaba con la invocación. Su voz, como un faro en la tormenta, era la única luz en esa oscuridad opresiva. El relicario brillaba con una intensidad inusual, como si absorbiera la oscuridad misma. De pronto, la catedral se llenó de un silencio sepulcral. La sombra, debilitada, se desvaneció hasta que solo quedó una tenue sombra en la pared. La doctora Vance, con un suspiro de alivio, dejó caer el relicario en el altar. La energía oscura que había invadido la catedral desapareció, dejando tras de sí un silencio inquietante. Lo hemos logrado, susurró la doctora Vance, con un brillo de satisfacción en los ojos. Alistair y Sarah, aún aturdidos por el terror que habían experimentado, se acercaron al altar. La sombra se había ido, pero la catedral seguía impregnada de una sensación de misterio y peligro. El ritual ha sido exitoso, dijo Alistair, con la voz temblorosa. ¿Pero qué pasará ahora? ¿La sombra volverá? La doctora Vance, con un gesto de precaución, respondió, es probable que no. El relicario ha absorbido su energía, pero la catedral aún conserva una parte del miedo que la alimentó. Tenemos que limpiar este lugar, liberar la energía oscura que todavía se aferra a sus muros.
Tenemos que devolver la paz a este espacio sagrado. ¿Y cómo se hace eso, doctora?, preguntó Sara, con la mirada fija en la pared donde se había materializado la sombra. Necesitamos una nueva invocación, respondió la doctora Vance. Una invocación de luz, de esperanza, de fe. Necesitamos llenar este espacio con energía positiva para expulsar los restos del miedo que aún no habitan. Alistair y Sara, con el corazón todavía acelerado, asintieron con la cabeza. Sabían que su trabajo no había terminado. La Catedral de San Pablo necesitaba más que un exorcismo, necesitaba sanar. Y ellos, junto a la doctora Vance, se convertirían en sus sanadores. La doctora Vance, con una sonrisa cálida, se acercó al altar. Cogió el relicario, con su luz tenue, y lo colocó en el centro de la mesa. Este relicario no solo contiene un fragmento de la cruz, también contiene una parte de la luz que nos guía. Necesitamos llenarlo con nuestra propia fe, con nuestra propia esperanza. La luz que está dentro de nosotros puede ser más poderosa que cualquier oscuridad. Alistair, con el rostro todavía pálido por el miedo, se aferró al brazo de Sara. No estoy seguro de poder hacerlo, doctora, murmuró. Sí que puedes, Alistair, dijo Sara, con una mirada llena de convicción. Tenemos que hacerlo. Por la catedral, por las personas que se sienten aterradas por la sombra, por nosotros mismos. La doctora Vance, con un gesto de comprensión, los guió en una nueva invocación. La invocación no se basaba en cánticos o ritos antiguos, sino en la fuerza de su propia voluntad, en su propio deseo de expulsar la oscuridad. Sara, con un corazón lleno de fe, se centró en la luz que emanaba del relicario. Imaginó una ola de luz dorada que inundaba la catedral, llenando cada rincón con esperanza y paz. Alistair, con un suspiro de resignación, se unió a la invocación. Con cada palabra que pronunciaban, con cada aliento que tomaban, la catedral se llenaba de luz. La luz no era física, pero se podía sentir, como un halo de energía positiva que penetraba en sus huesos. La luz que emanaba del relicario se hacía más intensa, como si fuera alimentada por la fe que crecía en sus corazones. La sombra que se aferraba a la catedral se desvaneció por completo. La catedral se llenó de una energía pura y limpia, como si hubiera renacido de las cenizas. Al salir de la catedral, Alistair y Sara se sintieron liberados. La oscuridad que había envuelto la catedral, y que había invadido sus mentes, se había ido. En su lugar, se sentía una paz profunda, un sentimiento de esperanza que llenaba sus corazones. Lo logramos, dijo Sara, con una sonrisa que se extendió por su rostro. Alistair, con la mirada fija en el horizonte, asintió con la cabeza. Sí, lo logramos. Y aprendimos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que nos puede guiar. La Catedral de San Pablo, renacida de las cenizas, se alzaba imponente ante ellos. Su pasado oscuro no había desaparecido, pero ya no lo atenazaba. La catedral había recuperado su energía, su luz, su espíritu. La sombra de la catedral se había desvanecido, pero Alistair y Sara sabían que la oscuridad siempre estaría presente en el mundo. La lucha contra el miedo, la ignorancia y el odio sería constante. Pero, con la luz de la esperanza en sus corazones, estaban preparados para afrontar cualquier desafío.